En el programa de hoy tenemos como invitado a Carlos Campillo, doctor ingeniero agrónomo y coordinador de proyectos en el CITEX de Extremadura. Carlos ha trabajado e investigado en diferentes áreas dentro de la gestión agronómica de cultivos, como son la ecofisiología de cultivos hortofrutícolas, estrategias de riego destinadas a un uso más eficiente del agua y mejora de la calidad de la producción, nuevas tecnologías adaptadas a la variabilidad espacial y a la gestión del riego y la nutrición, uso de sensores en el suelo y planta para la monitorización del estado hídrico y nutricional del cultivo, modelos de simulación de cultivos y, como veis, pues Carlos tiene una trayectoria envidiable y una experiencia y conocimientos acumulados de los cuales espero sacar mucho partido durante la entrevista. Y otra cosa muy importante es que Carlos sin duda es un fiel creyente de la tecnología y, por supuesto, y más importante, un amante de la agronomía. Por eso hoy estamos aquí principalmente para hablar de un tema que he denominado la escalera de la eficiencia en agricultura. Y después de esta breve introducción, Carlos, lo primero que me gustaría es darte las gracias por participar en Agricultor Digital, y lo segundo que me gustaría que nos contaras es cómo te definirías tú y qué te llevó o por qué elegiste la agricultura. Bueno, muchas gracias, Mario, gracias por tu invitación y muchas gracias por poder formar parte de la familia y de gente que ha participado en este blog o en lo que estás tú promoviendo, que está muy bien. Y yo, como soy fan de la formación del famoso la investigación, que no se cuenta, no cuenta. Eso es no es mía la frase, a decirle que no es mía, pero una vez la vi y la vi muy interesante. Es decir, no hoy en día la investigación si no se cuenta. No vale yo guardar mi investigación para mí, sino que si no se cuenta no puede llegar al público, que es lo más importante, ¿no? Claro. Bueno, yo empecé en el centro de investigaciones Finca La Orden, ahora ya se llama CICITE, pertenece al Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, que es un poco de la Junta de Extremadura y engloba una serie de centros de investigación que eran antiguamente de línea, pues, aquí en Extremadura. Y bueno, yo empecé con una beca de investigación precisamente del Ministerio, que me permitió, bueno, continuar con este gusanillo que había empezado en mis últimos años de agronomía, participando en algunos de los distintos departamentos. Estuve en ecología trabajando con tomas de SIG, cuando antiguamente se empezaba con SIG y era muy manual todo. Y la verdad es que me permitió coger este gusanillo. Y luego, bueno, también hay que reconocer que he tenido una fantástica, maravillosa directora de tesis, que ha sido la que me ha enseñado, que ha sido Enar Prieto, la que me ha enseñado todo lo que es la agronomía y lo que hay que hacer y cómo intentar que todo lo que hacemos aquí siempre lleve una cariz de ir identificado para un usuario final, que es el agricultor, ¿no? Nosotros nos debemos al agricultor. Claro. Carlos, previamente a todo eso, que después hablaremos un poquito más de tu paso por los diferentes institutos de investigación y los trabajos que has hecho, ¿qué fue lo que realmente te vinculó a ti con la agricultura? Bueno, si te soy sincero, a mí me gusta mucho por mi padre, que le gusta trabajar en temas de nutrición y todo. A mí me gusta mucho el tema de nutrición humana, de todo lo que era el tema bueno, tema de dieta, de todo el tema de consumo de nutrición humana. Y a mí me apetecía mucho hacer una carrera que en ese tiempo era muy nueva, que se llama Tecnología de los Alimentos. Y entonces dije, bueno, pues yo decidí ver qué carreras se pueden hacer para tecnología de alimentos. Y una de ellas era ingenierías agrarias, ¿no? Y empecé un poco porque yo no tenía la tradición como algunos compañeros míos de que tienen agricultores, sus padres son agricultores o han vivido mucho en el campo. Yo era de ciudad a ciudad. O sea, no había visto, yo creo, un tomate en lata, no había visto en esto, ¿no? Y entonces me apasionó, dije, era un puente. Pero luego me di cuenta que me gustaba mucho más que el tema nutricional y decidí continuar con agrónomo, y la verdad es que estoy muy contento porque una cosa que al principio te llevó como puente hacia otra cosa, bueno, pues se ha convertido al final en mi profesión y muy agradecido porque me gusta mucho y si no te gusta es muy raro seguir en la agricultura porque es de tiempo, de trabajo y de echarle muchas horas. Efectivamente.
Pues vamos a pasar sin más al tema principal de hoy, pero antes, a ti que nos escuchas, si te gusta esta serie de programas, te invito a que te suscribas a través de nuestra página web para estar al día de todo lo que vamos publicando. Además, tenemos también habilitada una sección para que podáis mandarnos preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, con idea de realizar después una sección específica donde tanto nosotros como los diferentes invitados pues les puedan dar respuesta. Y por supuesto, también os podéis poner en contacto con nosotros a través del email info@agricultordigital.com o en cualquiera de nuestras redes sociales. Sin más, Carlos, como decías antes, cuando comenzaste en el mundo de la investigación, lo hiciste a través de una beca del ministerio, ahí en la finca La Orden, en Badajoz, y durante este periodo realizas tu tesis doctoral muy relacionada con la gestión del riego en un cultivo como es el tomate de industria, de gran interés en la zona como la vuestra. Cuéntanos brevemente sobre qué versaba esa tesis y, sobre todo, qué conclusiones pudiste sacar tras hacerla. Claro, bueno, la tesis cuando se planteó era un poco ajustar la necesidad hídrica del cultivo y establecer pues cuál es la estrategia de riego que mejor se podían poner para ese cultivo, ¿no? Para producir correctamente, ser más eficiente en el uso del agua y poder bueno, pues, ver temas de calidad y ajustar lo que era una programación básica, que a lo mejor se tenían datos, sobre todo de necesidades hídricas de otros sitios como California, pues intentar ajustar al máximo esas necesidades que tenía el cultivo en el caso de Extremadura, ¿no? Y esta fue un poco. Luego también se utilizaron tecnologías diferentes que hasta ahora no se utilizaban para gestionar ese riesgo, ¿no? Es decir, ver si se estaba regando correctamente. Entonces, nosotros básicamente lo que teníamos distintos tratamientos de riego y en función del estado hídrico que tenía el cultivo, pues íbamos aplicando más agua hasta que llegaba un momento que el cultivo no aprovechaba ese agua y entonces ahí ajustábamos las necesidades que tenía realmente el cultivo. Mi tesis lo hice con una rotación de cultivos que en esa época, bueno, por ahí interesante, que era tomate y coliflor. Ajá, perfecto. ¿Y qué conclusiones sacaste principalmente que después te han Bueno, servido para... Bueno, me ayudó mucho a ver cuáles son el ajuste, cómo hay que ir ajustando el cultivo, ¿no? De hecho, una de las cosas que antes publicamos y que no había nada del tema, y eso me ayudó mucho la experiencia que tuve años anteriores en el Departamento de Ecología, con el profesor Cabezas, pues lo que me permitió es ajustar metodologías, como era la medida de suelo sombreado, que permitía que el agricultor, bueno, pues fuese ajustando el desarrollo del cultivo a cada momento, porque muchas de las veces que había es que tú tenías una curva de crecimiento teórica del cultivo, con lo Ajá. cual quiero decir una curva teórica del cultivo, pues se está relacionado al final las necesidades que tiene el cultivo. Muchas veces, pues en el tomate, por ejemplo, 10 días a lo mejor de frío te pueden provocar que ya no crezca en esa parte el cultivo y entonces la curva vaya desplazada. Entonces, Claro. una de las cosas que sacamos adelante pues, fue ajustar esos coeficientes de cultivo a los distintos momentos fenológicos y de desarrollo que tenía el cultivo. Perfecto. Y por otro lado, una de las conclusiones que me comentaste en su momento cuando hablamos es que además existe una dificultad para realmente aplicar en campo muchas de las cosas que se realizan en la investigación cuando se llevan a parcelas reales. No es lo mismo, evidentemente, una parcela experimental que una parcela en campo, pues por la variabilidad espacial, por diferentes cosas. Cuéntanos un poco por qué hay una dificultad de trasladar lo que se hace en un campo experimental al campo real y qué diferencias principales podemos encontrar y cómo solventar esos problemillas. Sí, claro, una de las cosas que cuando yo terminé mi tesis doctoral, bueno, pues todo el mundo cuando termina un poco su trabajo, pues quiere que ese trabajo se pueda trasladar a un agricultor o un manejo de un técnico, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo veía más difícil, es decir, traspasar lo que es una parcela muy controlada de ensayo en una finca de investigación donde estamos trabajando a lo mejor con parcelas de 3.000, 4.000 metros a estas superficies grandes, ¿no? Y ahí es donde yo empecé a ver que había una necesidad muy clara de caracterizar muy bien la parcela y ver los distintos ambientes que tenías en la parcela para que
esa estrategia que tú planteabas se diese correctamente en toda la parcela, porque podía ser que tú estuvieses midiendo en un punto muy determinado de la parcela y, no sé y esa estrategia que estuvieses aplicando ahí no se diese para toda la parcela. Ahí en ese caso, como siempre, hay que agradecer siempre cuando uno inicia su trabajo a los que han estado apoyándote, ¿no? Ahí empezamos un poco nos metimos un poco en este maravilloso mundo, tanto Rafa Fortes, que es una persona que empezó conmigo a hacer la tesis doctoral y terminó conmigo la tesis doctoral, y luego también, y yo, pues nos fuimos un poco a ver a las empresas y las necesidades que tenían, ¿no? Y con el apoyo de principios de empresas como Conesa o, por ejemplo, como Lola Fruit, pues nos permitieron hacer nuestros primeros pinitos y nuestras primeras investigaciones en parcelas comerciales. Y la verdad es que vino muy bien porque a nosotros nos permitió ver cómo transferíamos esa tecnología en un campo de práctica ya real, como era una parcela de agricultores y de agricultores buenos, es decir, que saben hacer las cosas, y nos permitió ver que ellos ver cómo esa tecnología podía incluso ayudarles, ¿no? Y luego, bueno, pues nos ha servido mucho para trabajo en común que hemos hecho, y es lo que quiero decir con esto es que al final muchas veces la tecnología, cuando se ve prácticamente y cuando se hace práctica en tu propio cultivo, es realmente que es muy interesante, ¿no? Y eso muchas veces es lo que hace falta, ¿no? Que alguien te demuestre que esa tecnología realmente va, con datos Claro. y con experiencias, ¿no? Y ahí llegamos ahora, puesto que el siguiente tema que quiero que tratemos es, tras estas diferentes experiencias trabajando con tecnología, con agricultores, ¿qué rol consideras que juega la agricultura de precisión? Y más importante aún, ¿cuál debería ser su principal objetivo? A ver, yo creo que la agricultura de precisión es fundamental y creo que ha venido para quedarse y para ayudar al agricultor. Es un medio para ayudar al agricultor y al técnico a gestionar una parcela. No podemos considerar que la agricultura de precisión va a llevar a que nos podamos quedar en nuestro despacho o desde Madrid podamos llevar el riego de una parcela de olivar en Extremadura. No. Yo creo que la agricultura de precisión hay que tomarla como una ayuda a mi día a día. Es decir, igual que en el coche, por ejemplo, yo en mi coche tengo un sistema que yo le pongo a 120 y no me pasa de 120 y que me ayuda a que en un determinado momento no me distraiga y vaya a más velocidad de la permitida. Pues igual la agricultura de precisión. Lo que ayuda es que el agricultor sepa dónde, o el técnico, dónde tiene que tomar los datos, cómo tiene que hacer una gestión eficiente de su parcela. Él lo sabe muchas veces, pero la agricultura de precisión le ayuda a corroborar realmente eso que sabe, ¿no? Y identificar muchas veces qué está pasando, incluso antes de que lo pueda ver, ¿no? Claro. Y en este sentido, como me comentaste, cuando comienzas a trabajar con todo este tipo de sensores, información puntual, detectas que hay una serie de incógnitas a resolver cuando se trata, por ejemplo, de la instalación de los mismos o de la selección de puntos de muestreo, pero en el año 2010 tenemos o encontramos un punto de inflexión, y quiero que nos cuentes por qué a partir del año 2010 todo esto cambia y se facilita mucho esta decisión a la hora de utilizar la información puntual de manera adecuada. Claro, bueno, el 2010, bueno, el 2010 más empieza en el 2015, ¿no? Pero en el 2010 empieza todo el tema de la facilidad que tenemos con la electrónica, ¿no? La electrónica, todo el tema de sensorización es mucho más barato y se permite, bueno, pues que haya sensores mucho más fácil de poner en campo, y eso ayuda mucho. Pero en el 2015 encima hay un punto muy importante de inflexión que es con el tema del satélite de Sentinel, ¿no? Cuando empezamos a tener imágenes de alta calidad de Sentinel que nos permite tener imágenes cada 5 días de nuestro cultivo, pues claro, eso nos permite tener una gran cantidad de datos impresionante a la hora de gestionar nuestra parcela, ¿no? Es decir, ya prácticamente hoy en día quien no utiliza ese sistema para ver cómo está su parcela, está muy por detrás de lo que tienen que utilizar. Además que hoy en día se está trabajando mucho hay que valorar desde AESA, desde toda la agencia europea, en que esos datos sean fácilmente obtenibles. De hecho, Sí.
muchas empresas, como tú ya sabes, se basan, gran parte del 80% de su desarrollo se basa en las imágenes de satélite. Y eso gracias a que es un código abierto fácilmente de incorporar a las aplicaciones, ¿no? Sí, sí. De hecho, en próximos programas vamos a tener un contenido bastante interesante en relación a todo lo que es teledetección. Así que los que estén interesados ya sabéis que pronto os lo mostraremos. Y luego ya sabemos que el primer paso, antes de realizar cualquier tipo de investigación o cualquier tipo de tarea en campo, por así decirlo, es la identificación de esa variabilidad, tanto del suelo como del cultivo si está implantado, para pues, realizar agricultura de precisión, agricultura de sentido común, como le llamo yo. Pero dentro de esa variabilidad, Carlos, ¿qué podemos identificar? ¿Y cómo nos puede ayudar a la hora de tomar decisiones de manejo? Pero, por ejemplo, el identificar la variabilidad que tengo de textura del suelo es muy importante. Por ejemplo, todo el plan de fertilización se puede hacer mucho en función de eso. Es decir, en zona, yo puedo manejar mi fertilización inicial, por ejemplo, de fondo que aplicamos a los cultivos, puedo identificar qué zonas tienen más abonado que vienen de cultivos anteriores y eso me permite ahorrar mucho dinero que puedo abonar. Y luego, por supuesto, la gestión del riego. Si tengo zonas más arenosas o zonas más arcillosas, me va a permitir manejar de una forma muy distinta el riego. Yo conozco parcelas, sobre todo aquí se da mucho en Extremadura y en toda España, porque tenemos mucha variabilidad en parcelas. Porque, ten en cuenta que a diferencia a lo mejor de California, nosotros venimos mucho de concentraciones parcelarias. Entonces, al final, son fincas, parcelas que se van uniendo. Entonces, son como especies de puzzles, ¿no? Y entonces, muchas veces podemos tener zonas muy buenas productivas porque tenemos un suelo que se está adaptando muy bien al ritmo de riego que le estamos dando, y otras zonas que a lo mejor se encharcan y tenemos pérdidas importantes de producción. Y al final, perder producción significa ser poco eficiente y perder una zona en la cual estamos tirando el dinero, ¿no? El agricultor tiene que... Y luego la monitorización, por ejemplo, de cultivo en continuo está muy bien. Es decir, que yo pueda identificar en qué zona se está desarrollando más mi cultivo y prever acciones, por ejemplo, de un determinado momento. Hay empresas que ya se dedican a hacer avisos, ¿no? De decirte, oye, por aquí este cultivo se está desarrollando menos y es un sitio donde a lo mejor tienes que aplicar una fertilización, por ejemplo, foliar para sacar adelante esa parte. O, por ejemplo, nosotros también hemos estado alguna vez trabajando con aquí en tomate para identificar zonas a lo mejor en las cuales se están obstruyendo las cintas de riego y en que el cultivo está empezando a pasarse y a lo mejor hay que cambiar la tubería o lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Yo aquí siempre digo lo mismo, y es que al final la imagen no deja de ser un indicador. O sea, va a ser realmente la información que tú tengas de esa parcela y de ese cultivo lo que te permita, junto con la imagen, empezar a sacar conclusiones. Si a mí me ponen una imagen de una finca que no conozco, jamás voy a ser capaz de saber qué es lo que está pasando. Sin embargo, a una Pero, por persona que ejemplo, conoce la finca como la palma de sus manos, le das una imagen, le dices qué te puede decir esa imagen y a partir de ella puedes identificar ese problema o cualquier otro tipo de circunstancia. sobre todo es para la ayuda, por ejemplo, antiguamente el técnico de un técnico iba a hacer una medición, por ejemplo, una parcela, pues como de una plaga o lo que sea, y normalmente cogía la muestra, pues seguramente donde más cerca tenía el coche y podía acercarse y coger la muestra, ¿no? Sí, 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 Y sí, entonces, bueno, había que ver si esa muestra era suficientemente representativa o no, pero no claro. tenía muchas más herramientas. Ahora tiene una herramienta muy clara de que tú puedes anteriormente en el móvil haber indicado cuáles son los puntos donde vas tú a tomar, vas con tu móvil moviéndote sobre el mapa y cogiendo los puntos donde lo vas a tener. También, por ejemplo, considero muy importante, y es una cosa que digo mucho a los técnicos, es que hoy en día me parecería de analfabeto, entre comillas, perdón, no quiero que se me tome, que diga esto que son analfabetos la gente, sino que hoy en día es de analfabeto tecnológico el que uno no georreferencie las muestras que coge en el campo. ¿Por qué lo digo? Porque es una fuente de información muy importante de cara al futuro.
Es decir, a lo mejor ahora no me importa mucho, pero si yo cojo una georreferencia y una placa, yo a lo largo de 5 años puedo perfectamente monitorizar por dónde me está entrando normalmente en la plaga. Adaptar dónde puedo colocar las trampas para que eso. Entonces, creo que es muy importante digitalmente que hoy en día todo el mundo sus datos los tenga bien georreferenciados y puesto porque es que la cantidad de cosas que se puede hacer hoy en día con el Big Data e inteligencia artificial, la tenemos que hacer con datos. De nada sirve utilizar Big Data e inteligencia artificial si no tenemos datos para meterlos, ¿no? para incluirlos dentro del modelo, ¿no? Sí, sí, sí. Y también en todo esto, pues hay un concepto del cual me hablaste durante nuestra conversación previa, que a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención y que tanto me llamó la atención que lo he utilizado para darle nombre a la entrevista. Este concepto es el de escalera de la eficiencia. ¿Podrías contarnos de qué se trata? Bueno, el tema de crear eficiencia surgió un poco con algún proyecto que hemos tenido de grupo, por ejemplo, de grupos operativos que se llama Jefe, que era un poco ideado para ver cómo llevábamos la agricultura de precisión al agricultor, ¿no? Es decir, estábamos viendo que había muchísimo sensorización, eso lo vimos en un proyecto europeo que se llama Fertinova, hicimos un montón de encuestas y la gente conocía los sensores, pero muy poco los aplicaba. Y una de las cosas que ponía mucha gente era el tema del coste. Y yo llamo la escalera de eficiencia porque considero que igual que uno sube una escalera para llegar a un objetivo final, que es subir pues, a un piso determinado o a tu casa, uno tiene que ir siendo más eficiente, es decir, más eficiente significa ahorrar recursos sin que te coste, tu coste económico caiga, con distintas tecnologías. Es decir, hay tecnologías con distintos niveles tecnológicos y de conocimiento que ya te pueden solventar muchos de los problemas que estás teniendo. Por ejemplo, el contador de volumétrico de agua sería mi primer piso. Es decir, yo no creo que un agricultor que no sabe lo que está regando o que no sabe el volumen que está aplicando y la necesidad que tiene su cultivo, se pueda meter a utilizar drones, ¿no? Porque a lo mejor el dron le cuesta demasiado caro para lo que él ahora mismo él necesita, ¿no? Que es Claro. ahorrar agua ya solo sabiendo lo que estás aplicando y ajustando a las necesidades que tiene tu cultivo, ¿no? Luego puedes instalar sondas, puedes hacer mediciones en campo. Esa es un poco la simbología de la escalera, es decir, vamos a intentar dar pasos cortos hacia la tecnología sin irnos de un día a otro a saltar a tecnologías complicadas que nos llevan a un coste. Eso lo he visto yo mucho en agricultores, el cual cuando tú ya has ido a hablar de la tecnología, pues te han dicho, aquí sí me hicieron unos vuelos y me hicieron unos mapas muy bonitos, pero al final él no vio la respuesta clara de esa tecnología a su beneficio económico. Y vamos a ser sinceros, los costes de cualquier cultivo están muy ajustados. Es decir, y luego encima uno de los grandes problemas, entre comillas, ventajas o problemas que tenemos, por ejemplo, en Extremadura, es o que a lo mejor todavía el coste, lo digo por las encuestas que hemos hecho, el coste del agua y de la fertilización es un 10% como mucho del coste total que tiene un cultivo. Entonces, lo que pasa es que yo siempre se lo digo de la siguiente forma. La tecnología puede ser que te ahorre agua y tú digas, bueno, es un coste pequeño, pero el tiempo que te ahorra en monitorizar la parcela, en las labores que tienes que hacer allí, si tú las haces mucho más dirigidas, estás ahorrando tiempo. Y el tiempo sí es un coste importante, ¿eh? Al Claro. final, en una explotación, el coste de una persona allí es tiempo, ¿no? De todas formas, esta afirmación se puede aplicar a Extremadura, pero si hablas con un murciano probablemente te dirá que sí, que tiempo también, pero que dinero también. Sí, Entonces, claro, pues por eso debemos claro. conocer un poquito el contexto y Sí. dónde tenemos que poner ese foco a la hora de implementar esa escalera de la eficiencia. Y por otro lado, aunque ya has dado una pincelada, con todo este auge de la tecnología, el agro, las cosas, los mapas de colores muy chulos, se ha vendido pues en parte un poquito de humo que es lo que ha hecho que muchos agricultores pues ni consideren el hecho de poder empezar a incorporar tecnología en las explotaciones.
en tu opinión, y de forma muy sencilla, como me dijiste a mí en su momento, que me resultó muy curioso, ¿qué debe tener un software, una aplicación, para desarrollarse con éxito y que su uso se democratice entre los agricultores? Sí, yo te acuerdo el día que hablamos yo le hablé del tiempo del café. Te conté que yo consideraba que toda la aplicación que llevase más tiempo de consulta de lo que el agricultor se toma el café por las mañanas, es más tiempo del que no tendrá mucho sentido, porque el agricultor no tendrá mucho tiempo. El agricultor es una persona muy ocupada, tiene que tomar muchas decisiones al día, y en las decisiones al día las va a tener que tomar nada más levantarse y antes de irse al campo, ¿no? Suponiendo que no ponga a leer el Marca o algún periódico, que puede aprovechar ese momento Efectivamente, para leerlo, y que hemos sido capaces de que ese tiempo del café lo dedique a ver nuestra aplicación. Tiene que ser una aplicación que dure el tiempo del café, dure ese tiempo que tiene él para ver sus cosas de su campo, para tomar sus decisiones. Eso creo efectivamente. que es fundamental, ¿eh? Y Y lo digo porque claro, podemos, todo el tema, hay tanta tecnología disponible, no solo sensores, sino tecnología disponible abierta, que muchas veces decimos, bueno, la aplicación, bueno, pues vamos a meterle esto, y vamos a meterle esto, y vamos a meterle esto, y que nos haga tales cosas, ¿no? La aplicación. Le metemos muchas cosas porque, hombre, ya que hacemos ya que está una disponible, aplicación, pues vamos a meter todas las posibles, ¿no? Y al fin, yo muchas veces le decía, cuando ideábamos aplicaciones, dice, bueno, ya solo le falta que nos haga el café por la mañana a la aplicación, ¿no? Hemos desarrollado. Y eso, mucha información al final conlleva a problemas, porque ten en cuenta que al final en la agricultura hay muchas veces que informaciones pueden ser, no ser lo mismo, es decir, que unas te digan una cosa y otras te digan otra, con lo cual tiene que haber una inteligencia artificial por detrás que sea capaz de decirte, oye, esto es lo que yo considero que debes hacer, pero siempre tú eres el que toma la decisión, ¿no? ahí está. Última. Eso es, eso es. Y para terminar este bloque de la entrevista, Carlos, me gustaría que nos contaras un poco en qué estás enfocado actualmente y cómo encajan, por supuesto, todas estas tecnologías en ello. Bueno, pues nosotros ahora, por ejemplo, una de las cosas muy interesantes que estamos trabajando, es con el tema del riego automatizado. Estamos intentando trabajar con todo lo que es sistemas de automatización de riego, incluyendo automatización de riego. Hablo ya del nivel de un modelo que abre y cierra electroválvulas. Es decir, que no es que tú te dé una recomendación y tú la apliques, sino que él va conociéndote a ti y va aprendiendo de ti, porque el modelo aprende de ti. Es decir, al principio se le dice, oye, ¿qué quieres hacer? Y el modelo, tú le dices al modelo, esto es lo que me gusta hacer, y él te imita. Y cada vez te va diciendo, bueno, ¿me dejas un poquito de grado de libertad? Venga, sí, te voy a dejar un 10% de libertad. Entonces el modelo, con ese 10% de libertad, pues intenta mejorar. Y la verdad es que no está funcionando muy bien. Y es son sistemas que estuvimos trabajando en ponerlo a punto en un proyecto nacional de línea con distintos socios, entre ellos, bueno, el IRTA, que son investigadores que han desarrollado este modelo, y estamos trabajando en varios cultivos. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en viña, y le hemos marcado, como tenemos ahora todo el tema de nuevos regadíos, pues le hemos marcado un límite máximo de agua a aplicar. El modelo está intentando distribuir ese agua de forma que el cultivo maximice al máximo su productividad, ¿no? Y él Claro, utiliza pues sensores de humedad del suelo y sensores de planta que le ayudan a tomar esa decisión de riego diaria, ¿no? muy interesante, sin duda, porque además, si algo escasea hoy en día, y sobre todo en zonas vitícolas más todavía, es el agua. Aquí en Castilla-La Mancha agradeceríamos mucho un modelo que nos ayudara a aplicarla correctamente para producir calidad, para gastar menos agua y, en definitiva, para ir mejorando ese aspecto tan determinante como es a día de hoy. Claro, Y pero sobre todo es porque te ayude a ti, porque, por ejemplo, tú a lo mejor tú tienes claro que a lo mejor quieres hacer una estrategia de riego deficitario
para mejorar, por ejemplo, la calidad del mosto o del vino en viña, ¿no? Pero tú ves que lo estás haciendo bien, pero este sistema lo que te ayuda es a ese sistema, esa estrategia que tú quieras hacerla, la haga lo mejor posible. Claro, claro. Pues veremos a ver cómo evoluciona, ya veremos los resultados y sin duda, como aquí lo que estamos tratando de hacer es transferir esa investigación al agricultor, pues volveremos a hablar de ello si ello lo requiere. Y nada, Carlos, como en cada programa, y para finalizar con la entrevista, vamos a hablar ahora de una serie de cuestiones un poquito más generales, pero que siempre digo que en mi opinión son muy importantes en la actualidad. De esta forma, seguro que tu opinión y entre todos podemos ir encontrando respuestas que nos permitan seguir avanzando en la dirección más adecuada. Siempre digo que soy un fiel creyente de que el sector agroalimentario, la agricultura, tiene la llave para ser ejemplo y liderar en el cambio que la sociedad y el planeta necesitan. Por ello, y en tu opinión, ¿cómo crees que podemos contribuir desde el sector agrícola de forma positiva en relación al cambio climático? Hombre, yo creo que como siempre, yo creo que el agricultor casi se le debería dar un lugar por mitigar el cambio climático. Al final, la agricultura, el que no se abandone los campos, el que se esté haciendo una agricultura de conservación, de mantener las tierras sin que estén sin cultivar. Es decir, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque al final el agricultor está intentando mantener la productividad del campo. Lo que sí es importante, por ejemplo, es al final ajustar por ejemplo, la fertilización, ¿no? Ajustar la fertilización a lo que realmente necesita el cultivo, porque tradicionalmente somos los agricultores y abonan y aplican agua en exceso, ¿no? Porque muchas veces creen que lo mejor es aplicar porque sobre que eso falte, ¿no? Se dice aquí, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay mucha posibilidad de mejorar y de adaptarse a los distintos problemas que tengamos con el cambio climático, ¿no? Claro. Por ejemplo, ajustar los momentos de siembra de los cultivos y adaptar un poco a cuáles son los momentos a lo mejor que hay más agua o que hay más lluvia, ¿no? A nosotros en un proyecto o en un grupo operativo que hemos tenido con Girasol, que se llama Oleoprecisión, ahí hemos estado trabajando pues, con una app que le ayude al agricultor a identificar cuál es el momento más adecuado para la siembra del girasol, ¿no? Y maximizar la productividad del girasol, que por ejemplo es un cultivo buenísimo para el tema del cambio climático, porque al final es un cultivo que necesita poca agua, pero además consigue, con la raíz que tiene, consigue extraer agua y nutrientes de otros cultivos que no son capaces de llegar a él, ¿no? Por ejemplo, Claro. un girasol después de un tomate tiene una raíz de a lo mejor 40 o 50 centímetros, la principal, ¿no? Y a lo mejor el girasol te está cogiendo por debajo de esa profundidad que el tomate no lo está aprovechando, ¿no? Entonces, Claro. a lo mejor adaptar cultivos que sean más amigables con el cambio climático puede ser un factor muy importante, ¿no? Claro, sí, al final el hecho de aplicar esta agricultura de precisión y ir poco a poco afinando detalles en cuanto al manejo de los cultivos, está claro que nos va a permitir, por un lado, liberar menos carbono, que es una de las principales vías de emisión, y por otro lado, que los cultivos estén mejor, que tengan más capacidad de capturar carbono y, bueno, pues poquito a poco ir tratando de aportar nuestra parte, la parte que corresponde a la agricultura, y el resto de sectores, pues que también tienen un papel importante, que se hagan responsables. Bastante tenemos nosotros con lo nuestro. Claro, por ejemplo, el manejo eficiente del tema de tractores, es decir, si cada vez somos capaces de ir más al sitio donde necesitamos labrar o donde tenemos que aplicar los fitosanitarios o los herbicidas, eso nos va a ayudar mucho a que a las horas de tractor y todo eso va a contribuir mucho a reducir la huella de carbono, ¿no? Y luego, Carlos, en este sentido, como consumidor, ¿vale? Y como parte del sector agroalimentario, ¿qué propondrías para intentar mejorar esa transmisión de valor en los productos alimentarios? Bueno, a ver, al final yo creo que vamos primero a partir de que somos muy buenos agricultores. Es decir, el agricultor español es muy buen agricultor, es decir, lo hace muy bien y está muy preocupado por la calidad del cultivo, porque además se lo exige la industria y se lo exige el consumidor, ¿no? Yo creo que lo que podemos ir es a mejorar la calidad un poquito más
de lo que tenemos, ¿no? Y que se premie más. Yo creo que sobre todo lo que hay que premiar al agricultor para que esa calidad lo consiga. Es decir, ¿por qué? Porque al final, si uno vende calidad, necesita que le cultiven calidad. Y entonces yo creo que ahí el agricultor hará calidad siempre y cuando le salgan los números, ¿no? Y si a lo Efectivamente. mejor nosotros en tomate ya trabajamos con ellos en estrategias de riego deficitario para mejorar BRICS, ¿no? Muy importante. Nosotros acabamos de terminar un proyecto con varias empresas, entre ellas Pronat, que lo que buscaban era, fíjate, era reducir la aplicación de azúcares añadido al tomate frito, ¿vale? Porque aquí se hace mucho de tomate para tomate frito y para salsa, y ellos buscaban eso porque sabían que es un problema muy importante con el tema de la obesidad infantil, ¿no? Y ellos estaban buscando, aunque sabían que podían perder un poco de producción al final de cultivo, ellos estaban manejando estrategias de riego para que esos azúcares fuesen propios del cultivo, es decir, que aumentar los azúcares propios del tomate y no tener que añadirlos después. Sí, 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 sí. No, está claro que al final el agricultor produce lo que le demandan, eso está más claro que el agua, pero si ese esfuerzo que le conlleva el producir un producto determinado no se ve compensado en el precio que percibe por él, pues evidentemente va a producir lo que a él más le interese, tanto por su economía como por el manejo de su explotación. Entonces, bueno, creo El que agricultor al final tiene que comer y ahí tiene que está. vivir al final el pobre. Efectivamente. Y la pregunta estrella, Carlos, del programa, ¿qué características debería tener un agricultor digital? Bueno, por un agricultor digital, creo yo que tiene que ser un agricultor abierto a todas las posibilidades, a todo lo que existe hoy en día. Pero sobre todo, ser una persona bien formada. Creo que la formación es fundamental. Si yo soy una persona bien formada, no me van a vender humo, no me van a vender una tecnología que no quiero o que es una tecnología que no voy a necesitar. Creo que la formación es fundamental, es decir, al agricultor hay que formar y que sepa, él tenga la formación suficiente para que sea capaz de él identificar qué tecnología le viene bien y qué tecnología no le viene bien. Eso creo que Efectivamente. es fundamental. Fundamental. Tener esa capacidad de filtrar lo que realmente nos hace falta, sin duda es una de las claves para que tomemos decisiones correctas. Eso está clarísimo. Y ahora, Carlos, cambiamos de rol y te toca a ti si tienes alguna pregunta para mí o te gustaría contestar algo en específico. No, yo siempre hago la misma pregunta a todos los ingenieros. ¿Por qué no tenemos más en cuenta el suelo? Creo que el suelo es el gran conocido para todos nosotros. Pues en este sentido de decirte que yo soy un cabezota y que desde que me di cuenta de la importancia que tenía, que por suerte fue pronto, empecé a concienciar a todo mi entorno y a todo lo que pasara por mis manos. O sea, yo intento no tomar ni una decisión sin tener la información suficiente. Soy así de metódico en este sentido. ¿Por qué? Porque al final, si tú no tienes en cuenta ciertos aspectos, cada decisión que tomas tiene una consecuencia, directa además, y más en la agricultura. Entonces, si tú estás tomando decisiones sin tener en cuenta un aspecto tan importante como el suelo, probablemente tenga unas consecuencias determinadas, que en muchos casos pues no serán las que nos interesan. Con lo cual yo, por ejemplo, en mi trabajo como agrónomo, las personas que trabajan conmigo saben perfectamente lo que hay. Si quieres trabajar conmigo, hay que seguir una metodología en concreto y dentro de esa metodología entra en juego el tener un conocimiento dentro y en la medida de las posibilidades, tanto del suelo como de los factores que afectan al cultivo, para después que poco a poco pues, podamos ir mejorando esa toma de decisiones. O sea que aquí has dado con un fiel creyente del suelo y cada vez más, porque al final cuando empiezas a trabajar de esta forma, te das cuenta de que en el, no voy a decir en el largo plazo, sino en el medio plazo, empiezas a ver resultados muy interesantes. Lo malo que tiene la agricultura es que apostar por ejemplo, de la tecnología o apostar por trabajar con esta metodología no tiene en muchos casos un resultado inmediato, sino que es el paso del tiempo y el desarrollo de un cultivo el que te va dando la razón y demostrando una cosa de sentido común, pero muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos y la gente tiene que ver para darse cuenta de que hacer un manejo adecuado a las condiciones de suelo, a las condiciones de clima, a las condiciones de agua,
pues tiene una repercusión positiva después en el comportamiento del mismo y, por supuesto, en la productividad y la rentabilidad, que es lo que todos al final buscamos. O sea que creyente total. Y para terminar, Carlos, ¿a quién te gustaría escuchar o quién crees que tiene mucho que aportar en un programa como este? Bueno, pues yo, por ejemplo, hay aquí una compañera que yo le pregunto muchas veces porque ella trabaja y creo que son temas muy importantes con el tema todo de conseguir aplicar el menor posible de herbicidas a los distintos cultivos y manejar el suelo, toda la microfauna, toda la biomasa, los microorganismos que existen en el suelo, y ahí están ella sobre todo, María Dolores Osuna, está trabajando mucho en intentar que todas estas tecnologías y todo ayuden a reducir la aplicación de fitosanitarios y de herbicidas, sobre todo a los cultivos, ¿no? Como por Efectivamente. ejemplo, ella trabaja mucho en arroz y es un tema complicado y está ayudando mucho a todo el tema del suelo y el manejo del suelo y el manejo de los herbicidas. Creo que es muy importante y creo que reducir la contaminación en ese sentido es fundamental. Pues sin duda alguna, si ella quiere participar en nuestro programa, estaremos encantados de sacarle partido a ese trabajo que está haciendo y que no solamente es importante, sino que nos van a obligar a hacerlo, con lo cual cuanto antes conozcamos lo que tenemos que hacer, pues más margen de maniobra tendremos para poder Tendremos. hacerlo bien. Y Carlos, Sí, para todas aquellas personas que puedan interés en contactar contigo o saber más acerca de lo que hacéis, ¿dónde os pueden encontrar? sí, bueno, pues estamos aquí en Cicité, en Extremadura, cerca de Mérida, y aquí nos podéis encontrar. También me podéis consultar, el correo electrónico es carlos.campillo@juntaex.es, cualquier cosa que necesitéis. Y aquí, bueno, pues tenemos diferentes trabajos y hacemos diferentes estudios y con cultivos y todo, y cualquier cosa que queráis, pues podéis venir a visitarnos, ver lo que estamos haciendo y charlar un poco. O sea que estamos aquí abiertos para lo que vayáis necesitando. Estupendo. Pues lo dicho, Carlos, que muchísimas gracias por este ratito que has compartido con nosotros, por toda la información que nos has dado, que seguro que a más de una persona le es de utilidad. Y eso ya, pues a mí y en este caso seguro que a ti, pues nos sienta muy bien. Y por supuesto, muchas gracias también a todos por haber llegado hasta aquí. Eso ya dice mucho de vosotros. Espero que hayáis disfrutado con esta nueva entrevista con Carlos y por supuesto que os esperamos en las siguientes. Si queréis apoyar esta iniciativa y ayudarnos a seguir creciendo, desde Agricultor Digital agradeceríamos mucho una reseña o valoración positiva en cualquiera de nuestros canales para posicionarnos en buen lugar. Por poneros un ejemplo, actualmente algoritmos como el de YouTube, iVoox, posicionan en primer lugar y muestran el contenido de todos aquellos vídeos que tienen el mayor número de likes, comentarios, por lo que en un canal como el nuestro, actualmente pequeño todavía, se vuelve especialmente importante. No os olvidéis de seguir aportando vuestro granito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y seguir posicionando a nuestro sector en el lugar que le corresponde. Hasta la semana que viene. Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieres más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online.